Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esto que se llama Así fue como, su podcast de historia, de difusión científica, de análisis político, de coyuntura, de todo lo que ustedes quieran. Este es su podcast, este es su espacio y yo les doy la bienvenida. Me presento nuevamente, mi nombre es Martín Zamudio, soy el host y el creador de esto que se llama Así fue como. El día de hoy vamos a volver con nuestras entregas, lastimosamente por ahora son casi que mensuales, pero muy pronto vamos a empezar a hacerlo de manera más seguida, más frecuente. Para eso obviamente voy a necesitar de su apoyo. Lo principal es que a ustedes les guste el programa. Ya después hablaremos de cómo ustedes pueden empezar a apoyar este proyecto. Por ahora simplemente pedirles una gran excusa. La verdad es que estuve bastante ocupado durante las semanas que pasaron, pero finalmente aquí les traigo esta entrega de Así fue como. El día de hoy vamos a hablar acerca de los líderes y las lideresas sociales y los asesinatos que rodean a estas personas. La constante incertidumbre acerca de si van a seguir vivos o si los va a asesinar uno de los tantos actores que hay por ahí en el territorio colombiano. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente a este programa y espero que lo disfruten un montón. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar haciéndonos una pregunta que creo que es directriz de este programa y es ¿por qué es importante hablar del asesinato de los y las líderes sociales de nuestro país? Y no solo de ellos, sino también de los defensores y defensoras de derechos humanos y de las personas que se han desmovilizado de las guerrillas y que el día de hoy están haciendo su ejercicio de reincorporación. Pues yo creo principalmente que es porque esto nos permite hacer una radiografía acerca de cómo está la violencia en Colombia. Digamos que la violencia que se da y se propicia entre los diferentes actores armados, pues es una violencia que siempre ha estado. Pero una manera de medir cómo está esa violencia es ver cuáles son las repercusiones que tocan directamente a la sociedad civil. Cómo está la sociedad civil viviendo el día de hoy esa violencia. Y esto se logra ver muy claramente a través de dos cosas que nos permiten entender el estado del fenómeno. Esas dos son principalmente el asesinato de líderes sociales y secundariamente, pero no menos importante, el desplazamiento de las poblaciones. Igual estos dos digamos que están muy correlacionados. Entonces, dicho esto, pues hay que decir que no estamos bien. En este momento la violencia en Colombia se vuelve a sentir con mucha fuerza, se vuelve a ver que hay un reempoderamiento de los grupos armados al margen de la ley en los territorios y a raíz de esto se ve una fuerte repercusión violenta contra los y las líderes de las comunidades, sobre todo en los territorios del campo colombiano. Dicho esto, pues hay que empezar a explicar un poco más allá quiénes son estos líderes sociales, pero para ello yo quiero referirme primero al documento sobre el cual me estoy basando para hacer este podcast. Este documento sale del CINEP y tiene el nombre de ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el postacuerdo. Este libro tiene la participación y el aporte de la Asociación Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, la Universidad Nacional de Colombia y la organización Somos Defensores y el movimiento Ríos Vivos. Este es un documento de 279 páginas que recoge y analiza diferentes registros e información brindada por las diferentes organizaciones que se han dado a la tarea de investigar e indagar acerca de este fenómeno. Y lo encuentran, si quieren, en la página del CINEP, aunque también lo voy a dejar en las notas de este podcast, las cuales pueden encontrar por ahora a través del Instagram. En el post que se hace en la página de Instagram, yo voy a dejar por ahora las notas. Ya pronto tendremos una página web propia, pero pues por ahora toca ir despacio. Entonces les dejo las notas de este podcast y de los demás podcasts. Por ahora siempre las van a encontrar ahí en el Instagram.
Hay que dejar en claro que este documento, su vigencia, digamos que va hasta 2018 porque es el año en el que es publicado, pero posterior a ello vamos a tener otras fuentes que nos van a dejar ver más claramente el panorama en el cual estamos actualmente. Entonces ahora sí empecemos hablando de quiénes son estas personas. Yo quiero empezar con una definición poética que da Diana Sánchez, que es la directora de la Asociación Minga y la coordinadora del programa Somos Defensores, que es un programa muy importante para los líderes sociales y para el conteo de las violaciones al derecho a la vida que sufren estas personas. Ella dice lo siguiente: los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios. Son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra, son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres son esto y mucho más. Su inmenso sacrificio no lo perdonará la historia. Dicho esto, ya podemos empezar a hablar un poco más acerca de quiénes son estas personas de una manera un poco más detallada y menos poética, aunque esa frase a mí personalmente me encantó y por eso quería traérselas. Pero entonces principalmente lo que hay que entender es que estas personas, un líder o lideresa social, son gente reconocida por la comunidad y buscan realizar acciones concretas para influir positivamente sobre la misma comunidad. Son personas que buscan generar tejido social y defienden a la comunidad de injusticias externas, así como de problemas internos. Son de suma importancia para la comunidad porque son ellos y ellas quienes están todo el tiempo ejerciendo ese liderazgo para garantizar o para buscar un bienestar que repercuta sobre todos y todas las personas que hacen parte de ese tejido social. Los líderes sociales generalmente hacen su labor por amor, invierten de su tiempo en mejorar la vida del otro. Su función y su empeño es completamente loable. Este ejercicio que hacen estas personas es un voluntariado y es un voluntariado que lastimosamente el día de hoy les está costando la vida. Para decir esto de una manera mucho más clara y precisa, quiero tomar otra cita también sacada de este mismo documento del CINEP, la cual dice: el líder o la líder es multifuncional, es la voz de las comunidades, en especial de aquellas zonas ausentes del Estado, pero también es quien vela por el cumplimiento de los derechos humanos, promueven el desarrollo, defienden el medio ambiente, exigen sustitución de cultivos, incentivan la participación afectiva de los ciudadanos, son constructores de paz y de tejido social, luchan contra las economías ilegales, hacen veedurías ciudadanas, hacen parte de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, organizaciones comunales, entre otros. Su compleja función social es buscar fortalecer la democracia y el disfrute colectivo de los derechos. Ya habiendo entendido quiénes son estos líderes sociales, podemos pasar a hablar entonces de los defensores y las defensoras de derechos humanos, que si bien hacen un ejercicio muy parecido al del líder social, su principal interés es justamente ese: defender los derechos humanos. Son personas que están en toda la comunidad, que no necesariamente hacen este ejercicio de liderazgo, sino que se encargan principalmente es de defender ese derecho humano que nos ampara a todos y a todas constitucionalmente. En palabras del relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, los defensores de derechos humanos no se presentan de forma heroica ante nosotros o no se distinguen del resto. Los defensores de los derechos humanos están entre nosotros, son cada uno de nosotros. Somos nosotros mismos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos y compañeros, nuestros hijos e hijas. Los defensores de derechos humanos somos cada uno de nosotros cuando nos ponemos en la tarea de que se cumplan y se garanticen esos derechos que nos cobijan a todos por el simple hecho de ser un ser humano. Y esos derechos son muchos y muy plurales, pero principalmente uno de ellos es ese derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, estos defensores de derechos humanos lo que quieren hacer es mantener la democracia viva a través de la garantía de algo muy básico,
que es nuestra calidad como seres humanos y todo lo que de ello se desprende. Posteriormente tenemos también otro tipo de líderes, que son líderes ambientales, que están allí para defender principalmente la naturaleza, el medio ambiente y los derechos humanos ambientales. Y otros son los desmovilizados. Los desmovilizados, como ya todos sabemos, son las personas que se acaban de desmovilizar de una guerrilla o de una estructura paramilitar y que quieren reintegrarse dentro de la sociedad civil. Entonces, todas estas personas son aquellas que están siendo el día de hoy supremamente amenazadas por los actores que veremos posteriormente. Bueno, para entender qué es lo que está sucediendo el día de hoy con los líderes sociales y lo que lleva sucediendo ya desde tiempos inmemoriales, hay que hacer un contexto histórico y territorial y también social, ¿sí? Y es que hay que entender la realidad compleja de nuestro país y de las regiones, y para ello tenemos que entender de manera muy rápida lo que ha sido el conflicto armado. Y para ello yo quise, digamos, como resaltar dos cosas muy importantes de ese conflicto armado, y es que principalmente hay una enorme pluralidad de actores. De hecho, entender el conflicto armado colombiano no es una tarea sencilla. Es algo muy parecido al conflicto árabe para las personas que no lo entienden, como para todo ese conflicto que se da en Irak, Afganistán, Siria, Líbano. Son conflictos similares en la medida de que hay muchos actores interviniendo constantemente. En el caso colombiano, a diferencia de ese caso del Medio Oriente, la mayoría de nuestros actores son actores internos. En el caso de allá hay muchos actores que son también internacionales. Pero bueno, lo importante es entender que dentro de esa pluralidad de actores pues encontramos al Estado, a las guerrillas, a las disidencias de esas guerrillas, a los paramilitares, a las bandas criminales, a los narcos, a la sociedad civil, a los empresarios, a las víctimas, ¿sí? Entonces son una cantidad de actores. Obviamente, cuando metemos a las víctimas y a la sociedad civil no podemos entenderlas como actores activos, sino más bien como actores pasivos que han quedado, digamos, en el medio. Pero es importante hablar de ellos porque los líderes sociales justamente se encuentran allí. Y el segundo factor de este conflicto armado es que hay una financiación principal y compartida al mismo tiempo por todos estos actores. Y obviamente no es solamente compartida, sino disputada. Y esa financiación obviamente es el narcotráfico, si bien hay otro tipo de actividades como la minería, como el secuestro, como bueno, hay muchísimos otros tipos de maneras de financiarse para esos actores, pero el que nos importa principalmente es el narcotráfico porque hay mucho vínculo entre lo que es el narcotráfico y lo que viene a ser el asesinato de esos líderes sociales. Aquí hay que dejar claro algo. Y es que la guerra en nuestro país dejó de ser una guerra ideológica hace ya muchísimas décadas. Y yo creo que de hecho fue una guerra ideológica durante aproximadamente unos 20 años. Después de eso ya se volvió una guerra bastante versada hacia un control territorial. De vez en cuando surgen esas disputas territoriales entre los actores, los cuales terminan abriendo fuego y generando combates en diferentes zonas del país. Y si de casualidad en esa zona del país hay una comunidad, pues esta comunidad termina siendo desplazada. Entonces se dan estos choques entre los actores armados y la sociedad civil, y son sus representantes quienes se manifiestan en contra de estos fenómenos de violencia. Y muchas veces los representantes de esa gente no son los políticos, no es la alcaldía, son los concejales, son estos líderes sociales. Es por eso que es tan importante entender este choque entre actores armados y sociedad civil. Pero más allá de eso, también existe una violencia estatal. Y esa violencia estatal se da a través de, yo diría, tres cosas, que son primero los empresarios, y eso es algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo dentro de la historia de nuestro país. Los empresarios también han jugado un rol bastante violento con las comunidades. Si quieren un ejemplo de eso, pues está el ejemplo de la masacre de las bananeras. Por otro lado, también tenemos a los políticos, y por otro lado también tenemos la ausencia estatal como una manera de violencia del Estado.
Con los primeros actores que generan violencia, que son obviamente los actores armados, el primer problema viene a ser el problema relacionado con el cultivo y con el transporte de la droga. Y con los segundos, este tipo de actos violentos se centra más que nada en donde se pueden llevar a cabo proyectos productivos de alto impacto ambiental, como por ejemplo puede ser una represa o un punto donde se realice fracking, la perforación hidráulica para sacar petróleo. Aquí lo que me interesa hacer es resaltar la paradoja democrática que se crea en Colombia cuando hablamos de líderes sociales. ¿Por qué? Porque hay una contradicción típica de la democracia representativa en nuestro país, y es que aun cuando estas personas son enclaves democráticos, los líderes sociales se presentan y se manifiestan como enclaves democráticos en el territorio, su presencia generalmente representa un obstáculo para los gobiernos y para los mecanismos de desarrollo económico típicos de un modelo extractivista y monoproductor como el que se vive en Colombia. Lo explico de otra manera, menos técnica. Los líderes sociales, que son personas muy importantes para garantizar la democracia y garantizar los derechos humanos, son al mismo tiempo una piedrita en el zapato para el mismo Estado, porque este Estado maneja constantemente proyectos productivos que van en contra de ese interés general, y esto es una cuestión que está vinculada a un modelo económico. Igual, si quieren, podemos hablar de ese modelo económico en episodios posteriores. Para las personas que no saben cómo se llama ese modelo económico, se llama el neoliberalismo. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. ¿Dónde entran los líderes y lideresas sociales en todo esto? Dentro de este contexto de violencia, terminan siendo ellos y ellas quienes dan la cara frente a los sectores de la violencia y el narcotráfico. Es decir, son ellos quienes terminan poniendo su pellejo entre la comunidad y el actor armado o el mismo Estado. Estas personas empiezan a ser perseguidas porque se niegan a abandonar los territorios, y lo que buscan fortalecer es un arraigo territorial por parte de las comunidades para evitar justamente ese fenómeno del que ya les hablé anteriormente, que es el desplazamiento. Se evidencian fuertes vínculos siempre entre estas personas y organizaciones democráticas. Una de esas organizaciones democráticas son, por ejemplo, las juntas de acción comunal. Aquí quiero hacer una cita, la cual dice: las juntas de acción comunal y sus dignatarios cumplen, especialmente en áreas rurales, un papel fundamental en la organización comunitaria. Ejercen diversas funciones, incluyendo la mediación entre el Estado y la comunidad. Los casos registrados evidencian que los actores armados han convertido a estas organizaciones en uno de los principales objetivos militares. Es allí cuando nos podemos dar cuenta de que aquello que vuelve vulnerable a una persona en este país es defender el ejercicio de la democracia, es defender los derechos humanos. Y eso es supremamente triste. Pero bueno, más allá de la tristeza, hay que hablar de que no todos los líderes sociales hacen parte, digamos, de estas organizaciones, pero sí de unas muy similares. Por ejemplo, tenemos los líderes y defensores de derechos humanos de pueblos étnicos, entre los cuales encontramos líderes indígenas, raizales, afro. Aquí hay que dejar en claro que estos núcleos étnicos se encuentran en lugares del territorio colombiano que geoestratégicamente para estos actores que se nutren del narcotráfico son muy importantes. Tenemos el Chocó, tenemos el Cauca, tenemos el Valle del Cauca, tenemos todas estas regiones que se encuentran en el Pacífico colombiano, y es por donde sale muchísima de esa droga, y también es donde se cultiva y se produce muchísima de la droga. Estos líderes sociales y lideresas sociales terminan defendiendo comunidades que yacen en el núcleo de ese conflicto armado.
Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque empezamos a observar una correlación directa y cada vez más fuerte entre el lugar de residencia de estas personas y el fenómeno del narcotráfico y de la ilegalidad y de los actores armados que los rodea constantemente. Y eso acompañado obviamente por una ausencia estatal que ha estado allí desde el inicio de nuestra república. Entonces, esos, digamos que son unas de las cuestiones estructurales que acompañan este fenómeno de violencia y de violación al derecho a la vida de estas personas. Es importante también hablar de cómo a partir del proceso de paz se empezaron a dar nuevos procesos, los cuales empezaron a ser bastante incómodos para estos actores armados ilegales y también para ciertos actores mucho más legales e institucionales. Entre ellos podemos enumerar, digamos, los que más llaman la atención y los que más han traído problemas y disputas en estas zonas del territorio colombiano. La primera de ellas es la restitución de tierras, y la restitución de tierras obviamente es una cuestión muy problemática porque si vivimos en un país donde el problema y el gran conflicto se da alrededor de la tierra, obviamente generar procesos de restitución de tierras a personas que fueron despojadas de las mismas no va a ser tarea fácil. Y las personas que llevan, digamos, como estas banderas a las regiones son muy frecuentemente asesinadas por estos actores, porque no quieren devolver la tierra. También hay que entender, obviamente, la parte en la cual hay poseedores de buena fe, los poseedores de mala fe, aquellos que sabían que esa tierra había sido usurpada, aquellos que no lo sabían. Todo eso son problemáticas que han sido politizadas muchísimo en estos últimos años, pero que principalmente el problema radica en el hecho de no querer participar en estos procesos de restitución y sobre todo en que ciertos sectores de la política colombiana quieren dejar las cosas como están, y eso es muy difícil porque hay personas, muchísimas personas que están en condiciones de desplazamiento que hoy en día tienen que recurrir al Estado para recuperar sus tierras. Otro de los procesos muy problemáticos es la erradicación de cultivos ilícitos. Entre estos encontramos la erradicación, por ejemplo, humanitaria, que son personas que dicen que hay que ir, digamos, esto está establecido en el proceso de paz. Lo que se busca es quitar manualmente todas las plantaciones de coca que sea para producción de cocaína. Lo que sucede, obviamente, es que se está entrando de manera directa a chocar con los intereses económicos de estas bandas y grupos criminales y actores armados que se nutren del narcotráfico. Es por eso que estas personas también son asesinadas constantemente. Después encontramos a los desmovilizados, y los desmovilizados, como ya les venía diciendo, pues también son personas que son frecuentemente asesinadas, y aquí hay que tener en claro que generalmente los que los asesinan son personas que pertenecen a las disidencias de las mismas guerrillas, y esto se debe a que se considera de alguna manera una traición el hecho de haber dejado las armas y haber ingresado en la vida civil, pero obviamente también hay muchas otras personas que están allí detrás del asesinato de los desmovilizados. Y aquí también encontramos a personas que pertenecen al aparato estatal directamente como funcionarios públicos, ya sea como policías o como militares. Finalmente, también tenemos a la gente que pertenece a las mesas de víctimas que ya existían previamente al proceso de paz, pero que con el proceso de paz tuvieron un ejercicio de empoderamiento, y ese ejercicio de empoderamiento les dio visibilidad en las regiones, lo cual generó problemas con estos actores, y estos actores empezaron también a asesinar a esas víctimas. Además de ello, tenemos también todo lo que viene a ser el asesinato o el desplazamiento o las amenazas de los líderes políticos y sindicales. En este momento está pasando en muchísimas regiones de nuestro país. Hay alcaldes que tienen que abandonar sus tierras por las amenazas de estas personas. Ejemplos de esto tenemos varios, vamos a abordar uno de ellos un poco más adelante. Por ahora, lo que me importa y lo que me interesa es entonces enumerar de una manera clara, o
nombrar de una manera clara los grupos que están asesinando a los líderes sociales el día de hoy. Y por si no ha quedado claro, aquí los enuncio. Los primeros son obviamente las guerrillas, entre ellas tenemos al EPL y al ELN. Ambas tienen bastantes líderes sociales encima, así como defensores de derechos humanos, pero después encontramos también a la fuerza pública, entre ellos policías y militares. Tenemos después a las disidencias de las FARC. Tenemos a los paramilitares posteriormente, entre ellos tenemos a las autodefensas gaitanistas, tenemos al Clan del Golfo, a los puntilleros, a los pelusos y a este grupo extraño que todavía no se ha logrado definir quién es, que son las Águilas Negras, que para muchas personas también son personas que pertenecen a la fuerza pública y que tratan, digamos, como de aplicar su justicia por fuera de la institucionalidad, aunque no se tienen pruebas realmente contundentes. Pero la mayor parte de los asesinatos de los líderes sociales no tiene autor todavía definido, y esto es una cuestión muy complicada porque hay unos altísimos índices de impunidad en todo lo que rodea el asesinato de estas personas. Aún así, hay que resaltar que en este momento la Fiscalía General de la Nación está realizando ejercicios de priorización de estos asesinatos. Eso es algo muy positivo, aunque no tan positivo es el hecho de que quieran ser ellos los únicos que lleven el conteo de los líderes sociales. Esto es complicado por muchísimas cosas, pero si quieren saber un poco más acerca de por qué esto es complicado, los invito a visitar directamente las páginas de las asociaciones de víctimas, del grupo Somos Defensores, del CINEP, y ellos allí en esos espacios pues hablan un poco más claramente acerca de por qué es problemático dejar en la fiscalía el conteo de los líderes sociales. Entonces, recapitulando, el asesinato de los líderes sociales se da principalmente porque estas personas, al funcionar como enclaves democráticos dentro del territorio y defender los derechos humanos, los derechos medioambientales y la participación de la comunidad frente a procesos políticos, terminan tocando los intereses de los actores armados que yacen sobre los territorios y que necesitan garantizar un status quo de caos, desorden y ausencia estatal para poder hacer de las suyas. Los líderes sociales son asesinados por muchísimos actores muy plurales, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero lo que más tenemos que tener en cuenta es que el asesinato de los líderes y lideresas sociales es una radiografía, como les decía al inicio del episodio, de la realidad de la violencia en nuestro país, y es por eso que este tema no puede quedarse de lado. Tenemos que entender que entre más asesinatos de líderes sociales haya, más corroída está nuestra democracia, más corroído está el Estado y más poder tienen los actores armados ilegales que se nutren del narcotráfico. Entonces, siendo así, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como así.fue.como. Nos encuentran en Facebook como Así Fue Como Podcast. Nos encuentran también en todas sus plataformas de podcast favoritas. Síganos en aquella que más les guste escuchar. Y también nos encuentran en SoundCloud. Y obviamente, como ya les dije, pues el contenido también está en YouTube para las personas que no saben o todavía no escuchan podcast de manera frecuente. Yo les mando un abrazo muy grande, espero que el episodio de hoy les haya gustado un montón y espero que nos veamos muy pronto con más de esto que se llama Así Fue Como.